Hola, bienvenidos a la solución del problema 15.14 del libro Mecánica Vectorial para Ingenieros de Brian Johnston, la novena edición. Un problema donde empezamos a tratar un poquito con ecuaciones vectoriales. Bueno, ya lo hicimos en los dos problemas anteriores, chequéenlo. Y esto lo voy a hacer con un sistema para ver si lo puedo hacer un poquito más rápido a nivel de los cálculos, ¿no? Y me enfoco más en explicar el concepto detrás de todo esto. El problema dice así: una placa triangular y dos placas rectangulares se sueldan a una barra recta AB. Es decir, estamos hablando de que esta es la placa triangular y esta que está acá es las dos placas, dicen rectangulares, soldadas a la varilla o a la barra recta AB. La unidad soldada gira completa alrededor del eje AB. Ok, este es el eje de giro. Con una velocidad angular constante de 5 radianes sobre segundos, si se sabe que en el instante considerado la velocidad de la esquina E se dirige hacia abajo, es decir, que este caballero que está acá, la velocidad, mira, ¿ve? Va para abajo, velocidad de E. ¡Pum! Se desvanece rapidito el marcador este. Determine la velocidad y la aceleración de la esquina D, esta que está acá. Entonces, déjame analizar primero antes de caer en el tema de las ecuaciones y todo esto. Si este punto se mueve para abajo, esto quiere decir que esto está rotando de esta manera. Es más, y voy a dibujarlo acá un poquito, ¿no? Aquí, dibujo, que si yo me paro aquí, tú, ¿sí? Como siempre en los otros, he hecho mi gorrita aquí, pum, y miro esto de esta manera, esto quiere decir que va a rotar así, tú. Es decir, de B hasta A. Y déjame mover esto un poquito para acá abajo, ahí. Y de hecho vamos a ponerlo rojito, ¿no? Ok, ahí estamos. Gira así. Y voy a seguir dibujando. Esto es una maravilla este programa. Voy a llamar a esto omega. Ahí está. La única que tengo. Y es constante. ¿Qué ecuaciones voy a utilizar? ¿Qué fórmulas voy a utilizar? Bueno, voy a utilizar las ecuaciones aquí lo tengo, de velocidad lineal de un punto, de un cuerpo, cuando ese cuerpo está en rotación pura, y la aceleración lineal de un punto cuando ese cuerpo está en rotación pura. Por eso me aparecen estos dos, estos términos que están acá. Sí, sencillo. Y esto está en negrito porque quiero significar o quiero decir que estos son ecuaciones vectoriales, ¿ok? Vectores. Por lo tanto, está en negrito allí. Esto lo que tengo acá es simplemente para decirle al programa que cuando yo multiplique por i, por j, por k, estoy multiplicando por vectores que están asociados o están configurados de esta manera. No tiene nada que ver con esto. Entonces, una de las primeras cosas que hice aquí, bueno, vamos a analizar cómo resolver este problema. Primero, si yo quisiera calcular la velocidad de ese punto, ¿cuál es? D, de la esquina D, y de hecho, si me vengo para acá y yo digo, ¿sabes qué? Yo quiero es la velocidad de D. Entonces, voy a necesitar la velocidad angular de esa barra, o de ese conjunto, y el vector de posición, lo tengo aquí, de D con respecto a un sistema de referencia. Y lo voy a colocar nada más así por el momento. Lo mismo sucede con la aceleración. Bueno, la aceleración de ese punto D, y lo voy a escribir acá, síganme con esto, va a ser igual a esto no sé qué más, por el producto vectorial de la aceleración angular por el vector de posición de ese punto con respecto a otro punto que no lo he dicho todavía, y luego el triple producto vectorial de la velocidad angular con el vector de posición. Ahora, ciertas preguntas, cuando yo me enfrento a este problema, cuando me dicen, mira, resuelve esto, esa es la manera como yo empecé a hacerlo en mis estudios y como me dio muchísimos resultados, es decir, bueno, ¿cuáles son las ecuaciones que tengo que utilizar? ¿Qué de esas ecuaciones tengo y lo que no tengo, cómo lo voy a buscar? O sea, cuando si ustedes se dan cuenta en los problemas de texto, de los libros de dinámica y todo, Byron Johnston, Hibbeler, en cualquier otro libro, empiezan a resolver un montón de cosas ahí que tú no sabes hacia dónde va a llegar. Y eso a mí me desubicaba un poquito en decir, bueno, ¿qué dirección tomo al momento de resolver estos problemas? Entonces, mi método no es un método único, muchas personas lo hacen. Yo simplemente escribo las ecuaciones y me pregunto, ok, yo necesito esto y esto, ¿cómo los calculo? ¿Qué me hace falta? Y por eso coloqué aquí esto que se llama pasos para solucionar el ejercicio. Es decir, si yo quisiera calcular la velocidad de D, tengo que calcular la omega, tengo que tener la omega y el vector de posición de D con respecto a un punto que no he dicho todavía. Entonces, tengo la omega. Bueno, omega no la tengo simplemente la magnitud de la omega, de esa velocidad angular, y que me dicen que es constante. Entonces eso me da pie a otra cosa. Es decir, si me dicen que esta magnitud es constante en un cuerpo en movimiento de rotación, automáticamente yo sé que la aceleración angular es cero. Listo. Entonces, mira, pum, se va a cero. Ahora,
Si tengo la magnitud nada más, necesito un vector velocidad angular. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, necesito conseguir cuál es el eje de giro de todo esto, la dirección del eje de giro de todo este conjunto, que justamente pasa por la varilla AB. Es decir, que si yo consigo la dirección de la varilla AB y la multiplico por esta velocidad angular, magnitud, entonces va a tener el vector velocidad angular. Por lo tanto, mi primer paso es determinar el vector de dirección de la varilla. Vector unitario sería la palabra más apropiada aquí. Luego, teniendo ese vector unitario, consigo calcular cuánto vale el vector velocidad angular. Y la aceleración angular lo puedo decir, bueno, como vector también, pero va a ser cero, ¿sí? Luego de haber calculado, si haciendo un recuento, lo que vamos a hacer acá, el vector velocidad angular y el vector aceleración angular, que ya sé cuánto vale, voy a decir, bueno, determinar cuánto vale el vector de posición de D con respecto a un punto que va a ser mi sistema de referencia, origen del sistema de referencia para este caso. Al haber calculado ese vector de posición, entonces lo que hago es calcular la velocidad y la aceleración lineal del punto que me están pidiendo. Y aquí aprovecho de corregir esta lineal. Vector unitario de dirección, velocidades y aceleraciones angulares, vector de posición y calcular y darle respuesta y decir, muchachos, aquí está la respuesta. Listo. Ya comencemos. El primer paso es vector de dirección, vector unitario, ¿no? Vector unitario. Y entonces, ¿cómo voy a calcular ese vector unitario? Bueno, si yo me paro aquí y lo miro de aquí hasta aquí, de aquí hasta aquí, entonces necesito un vector BA. Ese va a ser el vector de esa varilla que representa la dirección de la varilla, pero ese vector tiene una magnitud determinada que no me interesa. Para convertirlo en vector unitario, entonces busco cuánto vale la magnitud de ese vector y lo divido por ese vector. Entonces veamos. Primero, vamos a formar el vector BA. Aquí. Voy a quitarle esto, voy a quitarle esto. Entonces el vector BA es como me voy yo desde B hasta A. Y para irme yo desde B hasta A, lo que hago es decir, me voy este poquitico en K y subo este poquitico en Y. Es decir, menos 300 milímetros en K más 400 milímetros en Y, J. Porque recordemos que estamos utilizando nuestro sistema de referencia, sí, y JK, ¿no? Y J y K, aquí. Entonces veamos. Vector BA. ¿Y por qué BA? Porque lo estoy viendo desde B hacia A, ¿sí? Entonces, BA, ¿a quién va a ser igual? A, voy a poner en J, IJK, ¿no? Pero bueno, sigo con la J. 400 milímetros en J, aquí los tengo, más menos 350. No sé si dije 300 milímetros en K. Es decir, 300 milímetros en K. Y aquí lo tenemos. Aquí tenemos nuestro vectorcito. Mira, ve. 0 en I. Eso es gracias a la composición que hice aquí de estos vectores. 400 milímetros en J, que representa esta subida, y menos 300 milímetros en K, que representa irme de aquí hasta aquí. Con lo cual, el camino que tengo que seguir para irme desde B hasta A, usando los ejes del sistema cartesiano, va a ser vete 300 milímetros hacia atrás en K y sube 400 milímetros en J, que es lo que representa este vector que está acá. Y ahora vamos a calcular cuánto vale la magnitud de ese vector. Hay varias maneras. En el ejercicio pasado mostré las dos maneras, ¿no? Utilizando la distancia del teorema de Pitágoras para poder calcular esa magnitud. También utilicé la multiplicación vectorial, la multiplicación escalar de ese mismo vector para conseguir su misma magnitud. Pueden hacerlo como ustedes quieran, ¿no? Entonces, en este caso, yo voy a llamar esto BA magnitud. Y eso va a ser igual. Vamos a, perdón. Vamos a usar el doble, sí, el doble producto vectorial, el producto escalar, que es un poquito más rápido. Es igual a la raíz cuadrada de el producto vectorial, que lo tengo, ¿de quién? De BA con el mismo BA. Cierro aquí y cierro aquí. Aquí está, 500 milímetros. Es decir, la distancia de BA son 500 milímetros, lo pueden sacar. Y se cae de maduro esto, porque si esto es 300, esto es 400, esto te tiene que dar 500. ¿Te acuerdan el triangulito rectángulo ese 3, 4, 5? Bueno, 3, 4, 5, te tiene que dar 500 milímetros. Entonces ahora ese vector unitario, lo que tengo que hacer es dividir el vector BA entre la magnitud de ese vector BA y lo voy a llamar U, BA. Entonces voy a dividir BA entre la magnitud. Te lo puedo hacer así. Pum. Listo. Ahí está. Y ese vector unitario es adimensional. ¿Por qué? Porque, bueno, porque, mira, ve, milímetros de este vector con milímetros de la magnitud se me cancela. Sencillito. Entonces mi vector unitario en I es 0, en J es 0.8 y en K es menos 0.6.
Entonces esto es I, J, K. Aquí lo tenemos. Ya calculamos el vector de dirección, ahora vamos a calcular la velocidad angular. Entonces, voy a escribir acá, me vengo para este caso, velo, vector. Vamos a poner vector velocidad angular. ¿Sí? Y aquí lo tenemos. Y vamos a ponerle también negrillas con esto. Entonces el vector velocidad angular, era la negrilla, no sé por qué se queda con la negrilla activada, pero bueno. Y aquí lo tenemos, es la ecuación esta. Y vamos a usar omega. No voy a poner subíndices, nada de eso, porque hay una sola omega, entonces la voy a llamar como omega, así simple, ¿no? Va a ser igual a quién? A la magnitud que tengo ya, que es 5 radianes sobre segundos por SU. ¿Quién? ¿Qué igual? Este señorcito que está acá, mira. Ya la tenemos. Esa es mi velocidad angular. ¿Por qué borro esto? Aquí estamos. Me da, ¿cuánto? 0 en I, 4 en J, menos 3 en K. Radianes sobre segundos. Esto va de maravilla. Y si quisiera sacar cuánto vale la aceleración angular de esto, lo puedo, ¿sabes? Podemos decir, bueno, ¿cuánto es la aceleración angular de esto? Utilicemos alfa. Es igual a ese 0 radianes sobre segundos al cuadrado por SU, o el vector unitario de B, A, que es 0. Listo. Bueno, un espacio aquí. Ya tenemos, muchachos, ya tenemos el segundo paso, formar la velocidad y aceleración angular de eso. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a buscar el vector de posición de D con respecto a alguien. Y aquí es muy importante. Cuando trabajamos con cuerpos en rotación, los sistemas de referencia que utilicemos para guiarnos a nivel de calcular posiciones relativas de una cosa con respecto de otra, tienen que estar situados preferiblemente en el eje de rotación de ese cuerpo que está en rotación pura. Los puntos conocidísimos para nosotros sería o elegir el punto A o elegir el punto B. Yo en cualquiera de los dos que elijan le tienen que dar o les va a dar el mismo resultado. Si ustedes eligen A y calculan su cuestión, le va a dar un valor. Si ustedes eligen B, calculan todo esto, le va a dar el mismo valor. No hay problema. No es que utilizo A o utilizo B, no. Cualquiera que utilicen le va a dar la misma respuesta. Yo voy a utilizar B. Entonces, la respuesta o el tema aquí sería mi vector de posición. ¿Cómo me voy yo aquí desde B? Le voy a poner aquí hasta, desde D hasta B. Algo así, ¿no? Y bueno, que lo puedo escribir acá y pongo aquí hasta B y hasta B para como que ordenar la fórmula. Entonces escribo acá, bueno, vector de posición de D con respecto a B. De B. Y ahí se me quedó esto en inglés. Posición. Ahí estamos. Y también vamos a poner en negrita para que resalte. Y ese vector de posición va a ser RB, D con respecto de B, va a ser igual a cómo me voy yo desde B hasta D. Recuérdense que cuando me dicen de D con respecto de B, es como me voy yo, o sea, lo contrario, ¿no? De B a D. Y esto va a ser, me tengo que ir 350 en I y luego menos 300 en K. Aquí lo tengo, entonces vengo para acá. Entonces, pum, 350 milímetros en I menos esos 300 milímetros en K. ¿Qué es este señor que está acá? Ahí estamos. Y JK, mi respuesta ahí, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos? Cálculo de la velocidad lineal y aceleración lineal. Cálculo, vamos a escribirlo acá. Cálculo de la velocidad y aceleración lineal del punto D. Aquí lo tenemos. Y vamos a marcarlo, ¿verdad? Vamos a ponerle negrita para que resalte. Tenemos nuestra fórmula allá arriba. Es decir, que la velocidad de D va a ser igual a quién? Al producto vectorial de quién? Del vector velocidad angular, este que está aquí, abajito, se marcó con líneas punteadas azules, y el vector de posición, este caballero que está acá. Mira lo que me da. En milímetros sobre segundos.
Luego, la aceleración de D va a ser igual a quién? A la multiplicación vectorial de la aceleración angular, que es cero, pero vamos a escribirlo de todos modos, por el vector este que está acá, el vector de posición de D con respecto de B, más el triple producto vectorial de omega cruz omega, de omega entre omega y el vector de posición, o sea, omega cruz, el vector de posición de D con respecto de B. Pero ya lo habíamos dicho en el video pasado, que la parte interna del, cuando calculamos este triple producto vectorial, primero tenemos que calcular esto que está acá, el resultado de ese producto vectorial. Mira, lo multiplicamos con esto que está acá. Eso es lo que sucede, ¿sí? Eso es lo que sucede allí. Mira, se está quedando, ok. Pero esto que está acá, muchachos, es la velocidad de D. Es decir, yo no tengo que hacer otra vez el producto, utilizar esas tres cantidades para poder hacer el producto, triple producto vectorial. Simplemente multiplico vectorialmente a la velocidad angular con la velocidad lineal de D que ya calculé. Y eso es lo que vamos a hacer aquí, mira, ¿ves? Entonces sería cross, producto vectorial, de omega, este caballero que está acá, y la velocidad de que había calculado este que está acá, pum, 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 y ahí la tenemos. Y listo. Se acabó lo que se daba. Y si se dan cuenta que estos problemas ya empiezan a ser muy repetitivos. ¿Qué quiero decir? Que cuando el cuerpo está en una rotación pura, son las mismas ecuaciones que vamos a utilizar. Tenemos que buscar un vector dirección para poder calcular la velocidad angular o la aceleración angular y la aceleración angular en caso que no las den. Calculamos el sector unitario, calculamos el vector velocidad angular, el vector aceleración angular. Buscamos el vector de posición de ese punto de interés con respecto a tu origen de sistema de referencia, que tú vas a decidir dónde colocarlo, y ya les dije los criterios para hacerlo. Y luego aplicas la fórmula para buscar cuánto vale la velocidad lineal de D, que es del punto de interés, en este caso de D, y la aceleración lineal del punto de interés. Y se acabó. Excelente. Muchachos, si tienen alguna duda o alguna pregunta, por favor déjenlo en los comentarios y nos vemos en el próximo video de solución. Chao.